En el remoto pueblo de Blackwood, un lugar enclavado entre bosques oscuros y montañas imponentes, había una leyenda que atormentaba a sus habitantes por generaciones. La historia se remontaba a siglos atrás, cuando una familia misteriosa se mudó a una siniestra mansión en las afueras del pueblo. Los lugareños decían que la familia estaba maldita y que llevaba consigo una oscuridad insondable. Se decía que durante las noches más oscuras, podías escuchar lamentos fantasmales que provenían de la mansión. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, y nadie sabía qué había ocurrido dentro de esas paredes que causaba tal temor. Los años pasaron, pero la leyenda persistía, pasando de padres a hijos como una advertencia para mantenerse alejado. Cierto día, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar el miedo que envolvía la mansión y probar si la leyenda era cierta. Entre ellos se encontraba Laura, una valiente joven que estaba dispuesta a descubrir la verdad detrás de la historia de terror. Convencieron a un par de amigos más, armados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad. A medida que se acercaban a la mansión, una sensación inquietante los invadió. Cada paso parecía más pesado, como si algo intentara disuadirlos de seguir adelante. Pero Laura y sus amigos perseveraron y finalmente llegaron a la puerta principal de la mansión. La madera crujía bajo sus pies y las sombras danzaban alrededor, haciendo que los nervios de los jóvenes se agitaran. Con temblores en sus manos, Laura giró la aldaba y la puerta se abrió con un chirrido espeluznante. Una ráfaga de aire helado lo recibió, y el silencio en el interior era tan denso que podían sentirlo presionando sobre ellos. No obstante, avanzaron, incapaces de resistir la atracción de lo desconocido. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos y polvorientos, retratos que parecían seguirlos con la mirada a medida que avanzaban por los pasillos oscuros. Cada habitación era como una cápsula del tiempo, con muebles antiguos y objetos cubiertos por telarañas. La atmósfera era tan pesada que costaba respirar, y los latidos del corazón de Laura resonaban en sus oídos. En un rincón del salón principal, encontraron un viejo diario abierto sobre una mesa destartalada. Con la curiosidad como su aliada, Laura comenzó a leer las páginas amarillentas, descubriendo la trágica historia de la familia que habitó la mansión siglos atrás. El diario narraba la vida de la familia Beston, quienes se mudaron a la mansión en el siglo XVIII. Eran conocidos por su riqueza y poder en la región, pero también se decía que llevaban una existencia reclusa y sombría. A medida que Laura leía, descubría que la tragedia había caído sobre ellos. Una página particularmente desgastada hablaba de una oscura ceremonia que la familia había llevado a cabo en el sótano de la mansión. Según el relato, intentaron contactar a entidades sobrenaturales en busca de poder y riqueza infinitos. Sin embargo, algo salió mal y la ceremonia se descontroló, liberando una fuerza malévola en la casa. Los siguientes eventos eran borrosos y confusos, pero quedaba claro que la familia había sido víctima de algo indescriptible y espantoso. Se mencionaban desapariciones inexplicables, ruidos extraños y sombras que se movían por la casa. La escritura del diario se volvía cada vez más temblorosa, como si el autor estuviera en un estado de terror permanente. Laura cerró el diario con manos temblorosas. Sus amigos miraron a su alrededor, asustados y sin palabras. La mansión parecía cobrar vida a medida que avanzaba la noche, y la oscuridad se sentía opresiva. Decidieron explorar el sótano, el lugar donde la familia había llevado a cabo la fatídica ceremonia. Una escalera de piedra los llevó a un mundo subterráneo aún más lúgubre. Las paredes húmedas estaban cubiertas de símbolos extraños y un aire frío y nauseabundo llenaba el ambiente. Laura y sus amigos se acercaron con cautela a un círculo grabado en el suelo. Una sensación desagradable los embargó mientras el círculo comenzaba a emitir una tenue luz rojiza. Aterrados, intentaron retroceder, pero era como si algo los atrajera hacia el círculo. En ese momento, escucharon susurros ininteligibles que parecían venir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un viento helado los envolvió,
arrastrando consigo hojas secas y restos de polvo. Laura sintió una presencia oscura y abrumadora a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda, y sin pensarlo, pronunció las palabras que estaban inscritas en el círculo. Fue un impulso, una acción instintiva que la atormentaría en los días venideros. El círculo se iluminó intensamente y una sombra grotesca surgió del suelo, retorciéndose y tomando forma frente a ellos. Era una presencia que parecía emerger de la oscuridad misma, con ojos ardientes y una sonrisa malévola. Laura y sus amigos retrocedieron horrorizados, pero ya era tarde. La criatura había sido liberada. El corazón de Laura latía con fuerza mientras la criatura oscura se erguía frente a ellos. Sus amigos también estaban paralizados por el terror. La presencia maligna emanaba una energía opresiva y malévola que parecía desafiar las leyes naturales. La criatura emitió un graznido gutural y comenzó a moverse hacia ellos. Laura y sus amigos retrocedieron con horror, pero estaban atrapados en el sótano, incapaces de encontrar una salida. La luz parpadeaba violentamente y las paredes parecían cerrarse, aprisionándolos junto con la entidad infernal. Laura recordó las palabras del diario, y en un intento desesperado por revertir lo que había desatado, recitó una serie de palabras que esperaba que fueran el antídoto para la criatura. Pero en lugar de disiparse, la entidad se enfureció aún más, su presencia se volvió más intimidante. En ese momento, una figura espectral apareció en el umbral del sótano. Era una anciana con una expresión triste y serena. Vestía ropas antiguas y portaba una linterna en la mano. A pesar de su aspecto etéreo, irradiaba una sensación de protección. La anciana levantó la linterna y su luz dorada envolvió a la criatura oscura, que emitió un alarido ensordecedor. La entidad se retorcía y debilitaba bajo la luz sagrada, y la anciana alzó su voz en un cántico antiguo y poderoso. Laura y sus amigos sintieron como la opresión se desvanecía, y finalmente pudieron moverse. Siguiendo las indicaciones de la anciana, escaparon del sótano, dejando atrás la mansión y la criatura malévola. La entidad parecía estar contenida nuevamente, al menos por el momento. En el exterior, la anciana les reveló que ella había sido un habitante del pueblo de Blackwood hace siglos, y había sido testigo de la llegada de la familia Beston a la mansión y el oscuro destino que los había acechado. Ella había dedicado su vida a proteger al pueblo de las fuerzas malignas que quedaron atrapadas en la mansión. Laura y sus amigos se disculparon por su imprudencia y le agradecieron a la anciana su intervención. La anciana les advirtió que la mansión seguía siendo un lugar peligroso, y que el mal siempre estaría acechando, esperando una oportunidad para escapar. Con el corazón lleno de agradecimiento y un profundo respeto por lo sobrenatural, Laura y sus amigos regresaron al pueblo. Aunque la criatura parecía contenida por ahora, el terror que habían enfrentado dejó una huella indeleble en sus mentes. Sin embargo, algo en el fondo de sus corazones les decía que la historia de la mansión Beston y su maldición aún no había llegado a su fin. La búsqueda de la verdad detrás de los eventos aterradores les había llevado a toparse con fuerzas oscuras que desafiaban la comprensión humana, y el mal seguía al acecho, esperando ser liberado nuevamente. Después de la aterradora experiencia en la mansión Beston, Laura y sus amigos no podían sacudirse la sensación de que algo siniestro aún los acechaba. Las noches se volvieron inquietantes, y cada sombra parecía cobrar vida. Los lugareños notaron un cambio en ellos, una inquietud que no podían disimular. Laura decidió investigar más sobre la historia de la familia Beston y la antigua leyenda que rodeaba a la mansión. A través de libros polvorientos y relatos de ancianos del pueblo, descubrió que la familia había estado involucrada en prácticas ocultas y oscuras durante siglos. Habían buscado el poder a cualquier costo, incluso si eso significaba invocar fuerzas demoníacas. Convencida de que debían poner fin a la maldición de una vez por todas, Laura buscó la ayuda de personas conocedoras de lo paranormal. Encontró a un anciano ermitaño llamado Elías, que había dedicado su vida a estudiar y proteger al pueblo de Blackwood de las fuerzas sobrenaturales.
Elías escuchó la historia de Laura y sus amigos, asintiendo con solemnidad. Les advirtió que el mal liberado en la mansión Beston era antiguo y poderoso, y que poner fin a su maldición no sería tarea fácil. Sin embargo, prometió ayudarlos en su misión. El anciano y los jóvenes se prepararon para enfrentar la oscuridad una vez más. Armados con amuletos y símbolos sagrados, regresaron a la mansión. Esta vez, no buscaban respuestas en el diario o aventurarse en el sótano, sino sellar el mal que había sido liberado. Elías los guió a través de un ritual complicado, que requería precisión y valentía. Durante la ceremonia, la mansión pareció cobrar vida nuevamente, con susurros y risas inquietantes que resonaban por los pasillos vacíos. La presión en el ambiente aumentaba, y Laura sintió que fuerzas invisibles intentaban disuadirlos. Sin embargo, Laura y sus amigos se mantuvieron firmes. Guiados por el conocimiento ancestral de Elías, canalizaron energías positivas y entonaron cantos antiguos para contrarrestar la oscuridad que acechaba. La batalla entre la luz y la oscuridad se libró en la mansión Beston, y el aire vibraba con una fuerza sobrenatural. Finalmente, en un último y desgarrador esfuerzo, la criatura malévola fue confinada nuevamente. La mansión pareció calmarse, y la opresión que había acechado esos oscuros pasillos se desvaneció. Elías advirtió a Laura y sus amigos que el mal siempre buscaría una oportunidad para escapar, que la vigilancia y la cautela eran esenciales. El pueblo de Blackwood debía permanecer alerta para mantener el equilibrio y asegurar que la maldición no se propagara nuevamente. Agradecidos y exhaustos, Laura y sus amigos dejaron atrás la mansión Beston. Sabían que la experiencia los había cambiado para siempre, pero también comprendieron que habían hecho lo correcto al enfrentar la oscuridad en busca de la verdad. Sin embargo, aunque la maldición de la mansión parecía contenerse por ahora, Laura sabía que el mundo de lo paranormal era vasto y misterioso, y que nuevas fuerzas malévolas podrían surgir en cualquier momento. A pesar de haber logrado contener la maldición de la mansión Beston, Laura y sus amigos continuaron viviendo con la sensación de que el mal seguía acechando en las sombras. Cada noche, el viento susurraba secretos inquietantes y los bosques cercanos parecían ocultar criaturas que nadie más podía ver. Laura se convirtió en una ferviente estudiante del ocultismo, decidida a aprender todo lo posible sobre fuerzas sobrenaturales y cómo proteger a su pueblo de futuras amenazas. Se sumergió en libros antiguos, leyendas olvidadas y relatos de sucesos paranormales ocurridos en otros lugares. Con el tiempo, Laura se convirtió en una especie de guardiana del pueblo de Blackwood. Colaboró con Elías, el anciano ermitaño, para mantener un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Juntos, realizaron rituales protectores, bendiciones y protecciones para evitar que las fuerzas malignas tomaran el control nuevamente. A medida que pasaba el tiempo, la historia de la mansión Beston y la valentía de Laura y sus amigos se convirtió en una leyenda propia del pueblo. Las futuras generaciones aprendían sobre los eventos que habían ocurrido en esa oscura mansión y cómo los valientes jóvenes habían desafiado el mal para proteger a todos. Sin embargo, la maldición de la mansión no sería la última amenaza que Blackwood enfrentaría. Laura comprendía que el mundo del terror y lo desconocido eran vastos y llenos de misterios. Siempre estarían vigilantes, listos para enfrentar lo que pudiera venir. Aunque la oscuridad seguía acechando en la periferia, la valentía de Laura y sus amigos se había convertido en un faro de esperanza para el pueblo de Blackwood. Se convirtieron en un símbolo de resistencia contra lo desconocido y una inspiración para todos aquellos que enfrentaban el miedo. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que la línea entre el bien y el mal era más delgada de lo que imaginaba. Algunas fuerzas sobrenaturales no eran puramente malignas, y la búsqueda de la verdad la llevó a descubrir que algunos secretos permanecían mejor ocultos para evitar consecuencias inesperadas. Aunque el terror nunca desapareció por completo, Laura se convirtió en una guardiana sabia y respetada. Aprendió a respetar la naturaleza de lo desconocido y a equilibrar la luz y la oscuridad. Su valentía y determinación la convirtieron en una leyenda viva en Blackwood, y su historia continuó siendo transmitida de generación en generación.
La oscuridad siempre acechó en las sombras, pero el pueblo de Blackwood sabía que no estaba solo. Tenían a Laura y su valiente legado para protegerlos y guiarlos en su eterna lucha contra el terror y lo desconocido.